Bueno, entonces la sesión anterior estábamos comentando que, sí, ¿no? Que para la introducción de Estados Unidos a la guerra influyeron ciertos sectores de la banca, ¿no? Para asegurar la devolución de préstamos por parte de Inglaterra, Francia, más que nada Inglaterra. Y bueno, no quiere decir que Alemania haya sido el bueno también. Digo, aquí ya les dije desde la primera clase, aquí no hay buenos ni malos, ¿no? Bueno, desde Historia de México, creo les dije, ¿no? No, aquí no hay buenos ni malos. También había bancos que le prestaban a Alemania. Y muy curiosamente, ¿no? El apellido que mencionaron ahí, Barbour, esa era una familia, unos hermanos de banqueros. Unos, curiosamente, estaban en Estados Unidos, en la banca ahí, Kuhn Loeb y otros bancos, y otro estaba en Alemania, dándole préstamos a Alemania. Entonces, lo que pasa es que es una clásica táctica. Le prestan a todos los bandos, a todos le prestan dinero y depende de ellos cómo ven cómo se desarrolla, de quién va a ganar, así le van apoyando más y al otro menos. Es decir, le apoyan a todos para que así en caso de que quien sea quien gane, sus intereses están asegurados. Así su dinero está asegurado. Así le prestan a todos los países, pero de alguna manera, eso habría que estudiarlo muchísimo más a detalle, les convenía más que ganara lo que es Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, no les convenía quizás que ganara Alemania. También le habían prestado a Alemania, pero de alguna manera vieron que no les convenía que ganara Alemania. Entonces, por eso convencieron este sector de la banca de meter a Estados Unidos a la guerra. No solamente eran los Barbour, también eran otros de la banca, Kuhn Loeb, JP Morgan, ahí salió un nombre, JP Morgan, y varios otros. Son muchos. Bueno, entonces, eh, es una clásica táctica, ¿no? De financiar a todos y así tus intereses están asegurados. Bueno, pero podemos ver de manera un poco visible por qué les convenía que ganara Inglaterra y Estados Unidos la guerra. Bueno, y lo mencionó ahí este señor, ¿no? Que con la creación de la Reserva Federal, bueno, esto lo voy a compartir pantalla, como que ya se barajaba la posibilidad de, de que el dólar estadounidense, fuera la moneda mundial. Como que ya se estaba planeando por estos señores, la posibilidad de que el dólar fuera, la moneda mundial. Entonces, creo ahí es donde barajaron o sopesaron de que les convenía que ganara Inglaterra y Estados Unidos la guerra, que apoyaran más a ese sector, ¿no? Que más que Alemania, porque también le prestaban dinero a Alemania. Entonces, de alguna manera vieron que eso les convenía más. Y precisamente así fue. Con la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a ser la potencia hegemónica. Todavía no, todavía no. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando ya finalmente Estados Unidos se volvió la potencia mundial, la potencia hegemónica. Y el dólar se volvió precisamente la moneda mundial. Pero eso no sucedió sino hasta la Segunda Guerra Mundial. No digo que esto es un plan para que Estados Unidos fuera el mejor, sino que de alguna manera se pusieron de acuerdo sectores de la banca, sectores del gobierno estadounidense e inglés, de alguna manera vieron que sus intereses se vieran favorecidos. Y es por eso que se introdujo Estados Unidos a la guerra. Estos sectores de la banca, después, terminada la guerra, se vieron enriquecidos, es lo que les dicté la semana pasada, que Henry Ford decía que después de la guerra los sectores de la banca se vieron sus riquezas incrementadas increíblemente, entonces ellos fueron los que ganaron. Entonces sí, ya de lo que decían estos señores del video, y también lo dicen varios libros, como este que estoy mostrando acá en pantalla, que se llama El cerebro del mundo, este, muestran, ¿no? Argumentan que sí, que también otro factor de meter a Estados Unidos a la guerra, o el interés del gobierno estadounidense de entrar a la guerra,
era expandir la influencia del dólar, hacer sobre todo que la deuda de los países, la deuda que tenía Inglaterra con los bancos, la deuda que tenía Francia igual con los bancos, esa deuda se manejara en dólares, no se manejara en sus monedas de Inglaterra, la libra esterlina, o en Francia, el franco. Este, querían que la deuda se manejara en dólares, lo cual así pasó. Después de la guerra, la deuda de todos los países se estuvo pagando en dólares. ¿Sí se entiende? Entonces, había muchos intereses por parte de Estados Unidos y de la banca de entrar en la guerra. No porque quisieran vencer a un malo, a un demonio, no, sino porque ellos querían sacar ventaja, querían sacar ventaja. Entonces, Estados Unidos salió ganando de la guerra. Digo, no solamente por ganar la guerra, sino que su influencia monetaria del dólar se vio expandida a Europa. La deuda y las exportaciones ya se estaban empezando a manejar en dólares después de la Primera Guerra Mundial. Entonces no tiene nada que ver con que Estados Unidos haya sido el salvador, que haya vencido a un demonio que era Alemania. Digo, en la Primera Guerra Mundial. Digo, esto también se repitió en la Segunda Guerra Mundial. Pero pero no tiene que ver con que Estados Unidos haya sido el héroe de la historia, no, sino que tenía sus intereses. Y esos intereses los impuso a la fuerza después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, entonces, ahí está, esto es lo que dice. A ver, vamos a ver. Dice acá, en los primeros años, espérame, ahí está, en los primeros años del siglo XX, es decir, los años 1900, el problema a resolver por los grandes intereses bancarios de Wall Street, como dije, son los bancos que se ubican ahí en esa zona, son varios bancos. Consistía en diseñar mecanismos financieros que obligaran a todos los bancos a acercarse a una misma distancia de ese precipicio en en la relación depósitos versus préstamos, con el objetivo común de mantener el equilibrio del sistema. Es decir, querían hacer que desde esos principios del 1900 ya se quería crear un banco que manejara, que dirigiera a todos los demás bancos. Ese banco se llama el Banco Central y en Estados Unidos se llama el Banco de la Reserva Federal. Ese es el banco que dirige, que manda a todos los demás bancos, que les dice cómo deben hacer sus préstamos, cómo deben ser los intereses, etcétera. Entonces, ya desde principios de 1900 ya se quería crear ese tipo de estructura. Aquí muestra los puntos, ¿sí? Desde principios de 1900 ya se quería frenar la creciente influencia de bancos rivales pequeños y locales, para así asegurarse el control sobre todos los recursos financieros. Luego dice, ¿cómo lograr que la cantidad de dinero disponible en el circuito financiero fuera más flexible a efectos de poder revertir la tendencia hacia la creación de fuentes de capital privado que venía observándose, con el objetivo de permitir a los bancos recuperar el mercado de los préstamos industriales? Es decir, la banca ya después se diseñó para prestar más que nada a las industrias, ya no mucho a la gente común, sino a las industrias. También se quería, en parte, ya no apoyar a las empresas pequeñas, sino a las empresas grandes. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? En México igual, se apoya más a las empresas grandes, se les apoya demasiado, y a las empresas chicas no. Y que de hecho las empresas chicas, los negocios pues de tiendas, de abarrotes y todas las tiendas pequeñas, de todos los comercios mecánicos, todo eso aporta más empleos que las empresas grandes. Entonces se debería apoyar más a las empresas pequeñas. Pero esta línea de apoyar mejor a las empresas grandes, viene desde Estados Unidos, desde la Reserva Federal.
Es como que el mandato, que solamente se debe apoyar a las empresas grandes. Bueno, entonces sí, desde ese principios de ese siglo se quería crear ese tipo de estructura y se llevó a cabo creando la llamada Reserva Federal. La Reserva Federal es un banco, como dije, que dirige a los demás bancos, que les dice qué hacer, les dice cómo deben ser los préstamos con interés y en qué cantidad. Es el como el rector, digamos, el que dirige. Bueno, entonces, obviamente esto es para ya una clase entera de este tema de la Reserva Federal, pero ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Pues para que se entienda, ¿no? Que a través de la creación de este banco de la Reserva Federal, y Estados Unidos con su fuerza militar, podía hacer que el dólar se volviera la moneda mundial. Entonces, ya desde principios del siglo XX, desde principios de 1900, ya se planeaba expandir la influencia del dólar. Entonces, para ello se creó la Reserva Federal y también este, se convenció, ¿no? A Estados Unidos para entrar en la guerra. Fue la oportunidad perfecta para expandir la influencia de Estados Unidos. Entonces, en la guerra no solamente había intereses de territorio, como les expuse la semana pasada, también había intereses monetarios, intereses de dinero. Espero no haberlo revuelto, pero miren, en general, en la guerra, ahora sí que en la Primera Guerra Mundial, había intereses por partes de varios países. Por parte de Inglaterra y Francia, su interés era el territorio. Querían el territorio del Imperio Turco-Otomano y el imperio, y el territorio alemán también, sus colonias. Y por parte de Estados Unidos, su interés era expandir su influencia política y económica, expandiendo el dólar, ¿no? Ahí está, ya después, con la Segunda Guerra Mundial, esto se volvería realidad completamente, volver al dólar moneda mundial. Y también Estados Unidos expandir su política a todo el mundo. Entonces, así se deben entender los conflictos bélicos, las guerras. En las guerras, todos los países o todos los involucrados tienen intereses, tienen un objetivo. Y al entrar en guerra, ellos se ponen de alguna manera de acuerdo para llevar a cabo esos objetivos, para tener lo que quieren. No tiene que ver con derrotar a un malo, que surge un villano y que se unen, ¿no? Para derrotar a ese villano y que haya paz en el mundo. No, eso es absurdo. No tiene nada que ver con paz mundial, sino tiene que ver con intereses, intereses que estos países tienen muy bien establecido. Por parte de Inglaterra y Francia querían el territorio del Imperio Turco-Otomano. Y por parte de Estados Unidos querían expandir la influencia del dólar y también su influencia política. Entonces, aquí no hay buenos ni malos, no hay héroes y villanos, ¿eh? Aquí todos tienen un interés. Igual Alemania quería expandir su influencia, quería ser un país, así como Inglaterra, quería competir con él en cuanto a la influencia política y económica también. Alemania también tenía ese interés. Por eso no le convenía a Inglaterra que Alemania se desarrollara. Bueno, y el Imperio Turco-Otomano igual ya tenía conflictos con el Reino Unido y también con Rusia, porque ya había tenido guerras con Rusia, el Imperio Turco-Otomano. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, incluso hoy en día, cuando oigan un conflicto de guerra, cada país tiene su interés. Ninguno es el bueno y el otro no es el malo, no hay héroes y villanos, no.
sino que cada país tiene sus intereses. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y bueno, y quien pierde acá, pues obviamente es la población, porque vamos a ver que más tarde, toda la cantidad de muertos que hubo, de bajas y la crisis, pues sí, económica que surgió después de la guerra. Bueno, antes de seguir, dudas, comentarios. Bueno, entonces sigamos. La guerra después terminó con la firma del Tratado de Versalles. Ahí está. Después, ya con Estados Unidos que entró la guerra, ya inclinó la balanza en favor de lo que eran los aliados, Inglaterra y Francia y Rusia. Entonces, primero se rindió el Imperio Turco Otomano, después se rindió Austria y Hungría, no, primero Bélgica, después el Imperio Turco Otomano, después Austria, Hungría y al último Alemania. Alemania fue este, el último que se rindió. Bueno, entonces, y ya la terminación de la guerra se dio con el Tratado de Versalles. Bueno, entonces vamos a escribir eso. La guerra terminó con la firma del Tratado de Versalles. Bueno, entonces, ahora copien esto. ¿Cuándo se firmó el Tratado de Versalles? En enero de 1919. Se reúnen en Versalles las potencias en guerra para negociar la paz. Los 14 puntos de Wilson no son respetados. Es decir, el presidente Wilson propuso 14 puntos para el tratado, los cuales no fueron respetados. Otra vez, ¿quién fue Wilson? Fue el presidente de Estados Unidos durante ese periodo, durante el periodo de la Primera Guerra. Aquí muchos dicen que Francia quería culpar a Alemania completamente, que fue el único culpable de la guerra. Es decir, quería destruir completamente a Alemania, Francia, porque decían que el gobierno francés tenía las ideas de la Revolución Francesa, que decían que al enemigo hay que destrozarlo, hay que destruirlo completamente, hay que hacer que quede en el olvido. Sí se acuerdan, ¿no? Cuando enseñé la Revolución Francesa, que, que hasta se asesinó a un montón de personas que estaban en contra de la revolución. Había mencionado el genocidio de la Vendée, ¿no? De esta población de campesinos que fueron masacrados, asesinados por los revolucionarios, por los de la libertad, igualdad y fraternidad, todo porque no querían aceptar sus términos, ¿no? Los términos de los revolucionarios. Entonces, sí, esas ideas extremas de la Revolución Francesa dicen que las tenía el presidente de Francia. Entonces quería destrozar completamente a Alemania, porque tenía ese extremismo de la revolución. A pesar de que la revolución fue 100 años atrás, pero esos ideales seguían estando presentes. Bueno, entonces, y a Alemania le imponen unas condiciones humillantes: remodelación de las fronteras, reparto de sus colonias, entrega de prisioneros y de su ejército,
enormes indemnizaciones de guerra, restricciones en su flota mercante, transportes, ganado, y además el reconocimiento de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, bueno, y Yugoslavia. También a Turquía. Turquía entregó territorios, todo el imperio turco-otomano. Entregó territorios a Grecia, Francia e Inglaterra. A Grecia, incluso actualmente se tiene el pleito por la isla de Chipre, o de Cipre, perdón. A Francia le dieron el territorio de Siria, y no me acuerdo qué otro territorio. Y a Inglaterra el territorio de lo que es Palestina, también Irak, y un montón, casi la mayoría. Entre ellos se repartieron el Oriente Medio, ¿sí? Bueno, entonces copien todo esto. Copien todo esto. Ahorita vamos a especificar más sobre esto. Entonces recuerden que les había dicho la semana pasada que, que esto era el Imperio Turco-Otomano, todo esto que está de rojo, ya sea fuerte o rojo suavecito. Entonces, eh, en todo este territorio se lo repartieron Francia e Inglaterra después de la guerra. Lo único que se quedó del Imperio Turco-Otomano fue Turquía. ¿Qué es esto que está señalado con la manita? Nada más este territorio se quedó del Imperio Turco-Otomano, lo que es actualmente Turquía. Y ya de ahí todo lo demás se lo repartieron Francia e Inglaterra. Inglaterra se quedó con la mayor parte. Y por otro lado, entonces por ese lado, el Imperio Turco-Otomano perdió todo eso. También fue aplastado. Y por otro lado, también Alemania fue aplastada. Incluso dicen que más humillantemente, más que el Imperio Turco-Otomano. Vamos a ver cómo surgió esto. Dice acá, de este libro de Salvador Borrego, historiador mexicano, en su libro La Cruz y la Espada. Con la pérdida de la guerra y la caída del imperio alemán, bueno, Alemania rodó al abismo. El ejército derrotó a los agitadores que pretendían comunizar al país, como en la Unión Soviética, como en Rusia. Pero la miseria iba en aumento. Es decir, también le querían hacer una revolución marxista a Alemania, también. Pero ahí, afortunadamente, el ejército pudo derrotarlos. No como en Rusia, que ahí vencieron los comunistas, los marxistas. Bueno, y en Alemania, pero como perdió la guerra, este, eh, tuvo muchos problemas Alemania, también económicos. Aquí dice, los comestibles desaparecían repentinamente y luego aparecían a mayor precio. Imagínense que van a la tienda y de repente ya no encuentran azúcar, pero después de una hora, vuelven a ir, pero ahora en vez de costar, digamos, 30 pesos, ahora cuesta 100 pesos. Pero después ahora aumenta más, aumenta a 200 pesos, luego a 300. Así, esta inflación fue la que sufrió Alemania, una inflación pero voraz. Inflación es cuando suben los precios y esto lo sufrió Alemania de manera increíble. La población culpaba a los especuladores, tales como los hermanos Barmat, los Roders, y aquí mencionan a todos, los Michael Holtaman, y todos ellos. Alemania se hundía en el caos. Había tenido más de 2 millones de soldados muertos y 6 millones de heridos. Escaseaba el trabajo y aparecía la inflación. A mediados de 1921, el cambio de moneda era 81 Reichsmark por un dólar. Es decir, es como si dijéramos 81 pesos por dólar. Ahorita el peso está en 20 pesos, digamos, por dólar. Por 20 pesos te dan un dólar. Pero en esa época de Alemania, como ya el dólar estaba expandiendo su influencia, el cambio era 81, digamos 81 pesos por un dólar. Imagínense si ahorita el tipo de cambio se ubicara así en 81 pesos por un dólar, todas las cosas subirían demasiado, ¿verdad? La gasolina y por lo tanto todo lo demás. Imagínense, y esto lo estaba viviendo Alemania. Bueno, Alemania su moneda no se llamaba peso, se llamaba Reichsmark. Pero es para que se entienda, es para que me entiendan.
En 1922 se devaluó aún más a 670 por dólar. Imagínense, si fuera 670 pesos por un solo dólar. Imagínense. En 1923, al año siguiente, 30,000 por un dólar. Y en junio de ese mismo año, 150,000. Y en julio, el máximo que sucedió, 1 millón por dólar. Imagínense, 1 millón de pesos por un dólar. Eso fue una inflación voraz, fue algo que sufrió realmente el pueblo alemán. Entonces, sí, obviamente la guerra es deplorable, pero los aliados no se midieron en aplastar a Alemania, porque esto afectó pues a mujeres y niños que sufrían esta inflación, el hambre, el desempleo. Entonces, no, realmente fue algo que no debió ser. Este, por eso aquí les digo, aquí se ve que Estados Unidos, Inglaterra y Francia no eran los héroes ni los buenos, porque crearon esta crisis al pueblo alemán, al pueblo alemán, donde estaban incluidos no solamente los hombres que fueron a la guerra, sino mujeres y niños que no participaron en el conflicto, y muchas otras personas que no fueron a la guerra. Entonces, los más afectados fue la población, gente que pues sí, no tuvo que ver. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que para nada fueron héroes Estados Unidos y el Reino Unido e Inglaterra, ¿no? Para nada fueron los héroes, porque crearon una hambruna en Alemania. Entonces, esta era parte de la humillación que sufrió Alemania. Y es lo que les digo, que esto es lo que aprovechó, dicen Adolfo Hitler en su discurso para ir ganando simpatizantes en su partido, en el Partido Nacional Socialista. Fue lo que supo aprovechar para, ¿cómo se dice? Pues sí, para ganar adeptos e ir subiendo en el poder. Porque hay que admitir, Hitler, bueno, lo vamos a ver la próxima semana, subió al poder democráticamente. La gente lo votó, no hizo golpe de Estado y no hizo nada más, no hizo, pues sí, trampa. Fue completamente democrático. Hitler, ganó por voto. Entonces, dicen que sí, que su forma de hablar, su discurso, le permitió ganar muchos simpatizantes. Fue escalando poco a poco, fue teniendo gente de su partido en el Congreso alemán, lo que le llaman el Bundestag, y ya después, teniendo mucha gente en el Congreso, se pudo elegir lo que le llaman Führer, ¿no? Diríamos el presidente. Entonces, sí, Hitler pudo aprovechar toda esta situación. Bueno, y aquí hay anécdotas sobre esa inflación voraz. El New York Times en 1923 decía que un turista comió en un buen restaurante de Berlín, capital de Alemania, y pagó un solo dólar. Y cuando ya se iba, le ofrecieron algún otro platillo, porque mientras comía, ya había subido el dólar. Imagínense, es como si mientras diera mi clase, si mientras ya termina esta segunda sesión, el peso sube hasta 100, digamos, 100 pesos por dólar. Esto es lo que estaba sufriendo Alemania en ese entonces. Imagínense, fue algo voraz. En México sufrió un tipo de esta inflación en los años 90, por 1995 al 98, por ahí. México sufrió este tipo de inflación donde las cosas subían en unas horas. En horas las cosas ya subían. En la pandemia surgió algo parecido, pero con el gas. El gas de repente empezó, en la mañana tenía un precio y en la tarde tenía otro precio. No sé si se dieron cuenta, pero sí, también en la pandemia surgió algo de este tipo. Siempre en este tipo de conflictos mundiales, bueno, de un país, surgen este tipo de situaciones de los precios. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, dice, nadie quería ahorrar. Los bancos no admitían cheques porque su valor variaba en solamente horas.
Luego, en noviembre, el Reichsmark, es decir, la moneda alemán, lo que para México es el peso, es la moneda alemán, nada más que así se llamaba, desapareció como moneda y en su lugar apareció el Rentenmark, ahora se llamó, a razón de 1 por 1 millón en la antigua moneda. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Un millón por la otra moneda. Es posible hacer trucos con el dinero mediante mala fe y poder, dice el economista John Kenneth Galbraith. Bueno, aquí ya lo cita el autor. Entonces sí, fue algo que sufrió el pueblo alemán. Y esto obviamente causó hambruna, causó pues sí, que no pudieran comprar la despensa, los alimentos, lo principal, ¿no? Realmente fue algo que sufrieron. Bueno, entonces, algunas de las condiciones de paz dictadas por los aliados, es decir, por Inglaterra, Francia y Estados Unidos,